Hola, buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar de ShopperView, donde iniciamos el año en estos webinars que hablamos sobre barómetros, sobre tendencias de Shopper, hablando de las 10 tendencias que creemos que marcarán el comportamiento del Shopper este 2025. Veo muchos nombres conocidos, mucha gente ya habitual de ShopperView, pero para aquellos que no nos conozcáis o que no estéis tan familiarizados con la plataforma, recordaros que a vuestra derecha tenéis un menú desplegable donde encontraréis un apartado de preguntas del chat donde podéis interactuar conmigo, me podéis mandar preguntas, comentarios o reflexiones que tengáis. También podemos aprovechar ahora, mientras se va conectando el resto de gente, para que me confirméis que me escucháis bien, que veis bien la presentación especialmente. Y también es interesante que tengáis localizado este apartado de preguntas, porque al final de la sesión voy a compartir la presentación de hoy, precisamente mandándonos un link en este chat. Y también, lo que os digo, es un canal de comunicación donde me podéis preguntar lo que queráis. Si nos da tiempo durante la sesión de hoy, durante los próximos 45 minutos aproximadamente, lo podemos hacer durante la sesión y si no, no os preocupéis, que todas las preguntas quedan registradas, ya lo sabéis, y luego os voy contestando en el 1 a 1. Veo que, bienvenidos a todos, y veo que ya vais contestando, habéis encontrado este apartado de preguntas del chat. Así que nada, podemos empezar con la sesión de hoy, que tenemos muchísimo contenido, ya lo veis, queremos hablar de 10 tendencias y esto es mucho, aunque sí que es cierto que las vamos a ir resumiendo cada una de ellas porque son temáticas que luego iremos profundizando a lo largo del año en webinars específicos o también a través de nuestros estudios. De hecho, aquí también compartiré con vosotros, aquellos que no habéis recibido el impacto del calendario, nuestra comunicación del calendario de barómetros para este primer semestre, que lo mandábamos junto con la comunicación de este webinar, pero aquellos que todavía no os habéis inscritos a los siguientes webinars, os dejo aquí también en la presentación las fechas de cada uno de ellos. Vamos a profundizar, como os decía, en tendencias como la innovación, un barómetro nuevo que tenemos este año, donde vamos a hablar sobre seguridad alimentaria, cómo lo percibe el consumidor, qué hábitos realiza en sus hogares y qué impacto tienen. Vamos a hablar sobre hábitos de compra, consumo, vamos a hablar también del fuera del hogar o de la digitalización a través del e-commerce. Y luego tenemos también algunas actividades como el desperdicio, el barómetro sobre desperdicio alimentario, todavía por confirmar la fecha, o el barómetro que realizamos sobre la evolución, estos indicadores del ticket de compra, que también nos queda la fecha por determinar. Pero bueno, que sepáis que tenemos todas estas actividades programadas, que ya os podéis ir inscribiendo y por lo tanto podremos profundizar en alguna de estas temáticas más concretas que, ya os digo, hoy veremos algunas pinceladas. También supongo que muchos de vosotros lo sabéis, finales de mayo, 20-21 de mayo, vamos a realizar el Congreso de Estrategia Comercial y Marketing, donde ShopperView también va a estar. Este año es un año especial, celebramos el 30 aniversario, por lo tanto, también os invito a que consultéis por lo menos la web, donde encontraréis más información, encontraréis un resumen del año pasado. Es una buena oportunidad también para seguir inspirándonos a través de ponencias y a través de casos prácticos de las empresas también de gran consumo, de cómo aplican todo este conocimiento. Os digo, hemos abierto inscripciones para este 30 aniversario y también presentaremos parte de los datos de ShopperView en este evento. Como os decía, vamos a hablar de 10 tendencias. Y la primera, más que una tendencia, es un poco la descripción de la situación actual en la que se encuentra el consumidor. Lo hemos titulado Un consumidor que recupera la confianza. Si bien es cierto, aquí en la izquierda podéis ver un índice que a mí me gusta porque refleja en parte el sentimiento del consumidor, que al final impacta en sus percepciones y en sus actos de compra también, que es el índice de confianza del consumidor. Ahí podemos ver un evolutivo, podemos ver evolutivo desde un histórico desde 2019. Podemos ver varias fluctuaciones, vemos muchas fluctuaciones, dos valles importantes. El primero sobre el 2020, año de pandemia y inmediatamente posteriores también. El segundo valle que vemos es en 2022, con el impacto ya más en las compras del día a día de lo que era el aumento de precios, de este
auge inflacionista, que ya se empezó a finales de 2021, pero el impacto en el consumidor llegó en todo 2022. Luego veíamos cómo se iba recuperando un poco y ya en 2024, el año pasado, también veíamos alguna caída, algún repunte de la confianza. A final de año volvió a bajar y ahora parece ser que hemos cerrado el año bien. Último dato de diciembre que tenemos con este 85% de confianza. Podría estar mejor. Recordad que el valor 100 sería lo ideal, podemos decir, pero, o superior, pero bueno, vamos recuperando un poco. ¿Por qué? Porque la crisis, esta última crisis inflacionista, al final ha sido una crisis de poder adquisitivo. Si recordad en la crisis, esto lo podemos ver en el gráfico de la derecha con la evolución del paro, en 2008 hasta 2012, veíamos que era una crisis más de pérdida de empleo, por lo tanto los hogares, los ingresos de los hogares sí que se vieron más afectados. En este caso, las cifras de paro, aunque son altas, a 2 dígitos en España, muy por encima de la media de nuestros vecinos europeos, pero es cierto que la tasa de paro se ha mantenido. Por lo tanto, los ingresos del hogar también se han mantenido, aunque a nivel de poder adquisitivo se ha ido erosionando. ¿Y por qué se ha erosionado este poder adquisitivo? Principalmente por el aumento de precios. Y si bien es cierto que ahora tenemos los niveles de inflación y de índice de los alimentos más controlados, más bajos, al final lo que estamos diciendo es que crecen menos los precios, pero no dejan de crecer. De hecho, llevamos en los últimos 3 años una tasa acumulada de más del 20% del incremento de los precios. Por lo tanto, el poder adquisitivo de los hogares se ha ido mermando. Pero como os digo, al final el consumidor también ha ido adoptando medidas de ahorro de las que ahora hablaremos, distintas medidas de contención del gasto, y esto hace que si lo comparábamos con hace un año, la preocupación por la inflación o la crisis económica ha disminuido y aumentan otros aspectos como puede ser la salud, la gestión política o el medio ambiente, la problemática relacionada con el cambio climático. Por lo tanto, vemos cómo la economía de los hogares más o menos se ha ido estabilizando a ingresos constantes. Las medidas de ahorro que se han tomado dentro del hogar ha permitido compensar un poco esta pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué ocurre dentro de los hogares? Vemos cómo se está igualando ese porcentaje de hogares que nos dicen que llegan bien a final de mes con aquellos que llegan justos. Son más los que nos dicen que pueden llegar bien a final de mes, aunque no es poco, este 48%, es decir, la mitad de los hogares que nos dicen que llegan justos a final de mes y que tienen que tomar medidas más estrictas en cuanto a este control del gasto. Por lo tanto, el consumidor busca este ahorro inteligente a través de estos ajustes en la cesta de la compra y en sus hábitos de compra. ¿Y cuáles son estos ajustes en sus hábitos de compra? Vemos compras más racionales, más planificadas. Vemos menos impulso, podemos decir, en las compras. Se planifica mucho mejor para controlar al fin ese gasto del hogar. También vemos a un shopper infiel que acude más a establecimientos buscando mejores ofertas, mejores precios, pensando en este ahorro en la cesta de la compra. Y a nivel de acumular productos en casa también es un efecto que seguimos viendo, pero en este caso para intentar aprovechar estas ofertas de carga, estas promociones del 2x1, segunda unidad al 50%, que al final es una forma también de buscar este ahorro, optimizar las compras. También vemos cestas más pequeñas, compras más pequeñas. De hecho, la mitad de los hogares nos dicen que han dejado de comprar algunos productos que compraban antes para controlar mejor los gastos. Cuando le preguntábamos qué productos había dejado de comprar, nos mencionaban productos de las categorías capricho, impulso, tanto indulgencia dulce como salada, pero también productos de la cesta básica como carne, pescado o aceite. Debido al aumento de precio de estas categorías, el consumidor también tuvo que ajustarse. Como os decía, vemos cestas más pequeñas, es decir, cada vez se incluyen menos artículos por acto de compra, si bien es cierto que también veíamos cómo aumentaban las frecuencias de compra, porque al final comer tenemos que comer todos. El consumidor intenta comprar lo justo en cada compra, pero al final de mes tiene que ir a comprar
más veces para poder llenar la despensa, pero así controla y consigue que el ticket por acto de compra sea más pequeño. ¿Qué otra medida de ajuste vemos para controlar este gasto? Vemos un trasvase entre marcas. El 60% nos dice que compra más productos de la marca de distribución comparado con hace 2-3 años. También nos dicen más de la mitad de los hogares que van a establecimientos con alto porcentaje de marca de la distribución más de lo que hacían antes y sigue aumentando. También lo vemos en comparación con finales de 2023. Si bien es cierto que parte de los shoppers también nos dicen, y esto ha ido aumentando con esta mejora del poder adquisitivo de algunos hogares, que también nos dicen que compran productos de marca del fabricante o han vuelto a comprar productos de marca de fabricante porque le dan mayor confianza. Y cuando le preguntábamos al shopper por sus perspectivas, qué es lo que piensa que va a hacer los próximos meses, parece ser que para este año sí que hay una tendencia a ralentizar esta tendencia de trasvase entre marcas. Si bien es cierto que casi la mitad nos dice que seguirá comprando principalmente productos de marca de la distribución, son menos los que ahora nos lo dicen y cada vez son más los que nos dicen que combinarán ambas marcas, tanto marca de la distribución como marca del fabricante. Al final, el shopper se quiere quedar con lo mejor de los dos mundos y en función de qué categoría de producto o de qué momento, de qué ocasión de consumo optará por una marca o por otra. Y también vemos que un 11% nos dice que volverá a sus marcas de fabricante que compraba antes y que quizá durante algún periodo ha tenido que abandonar. También nos preguntan, mira, una pregunta que nos ha llegado es si comparado con el 2023, si están comprando más o menos cestas más pequeñas y la frecuencia. Sí que vimos este efecto ya desde 2022. Es un efecto que vemos acumulado desde 2022 a raíz de marzo-abril, después de la guerra de Ucrania, con el aumento todavía más fuerte de las materias primas que se fue trasladando a precio final. Es ahí donde vimos que el consumidor empezó a cambiar estos hábitos, ¿no? En un primer momento gasta más, porque todo le resulta más caro, pero sí que es cierto que hacia finales de 2022 el consumidor fue optando por estas cestas más pequeñas, por ir reduciendo las cestas de la compra, aunque como os digo, al final también tuvo que aumentar esa frecuencia. Pero el objetivo era intentar controlar al máximo el gasto, digamos, por acto de compra, que al final a nivel percepción, a nivel shopper, es lo que le importaba, ¿no? Controlar el ticket por acto de compra. Cuando hablamos de la digitalización en las compras, también hablamos del e-commerce y de nuestros barómetros. Vemos en los últimos 4 años, podemos decir 4 o 5 años, donde se ha estabilizado en este 3 de cada 4 hogares que nos dicen que compran en alguna ocasión algún producto de gran consumo por Internet. La mitad de los hogares lo hacen más que antes de la pandemia, lo hacen a nivel de mayor cantidad o mayor frecuencia, lo que son las compras por Internet. ¿Y por qué? Porque al final también vemos que es un canal que satisface al comprador. La experiencia de compra en online, algunos hogares lo probaron por necesidad, pero realmente es un canal que satisface las necesidades de compra del shopper. El canal online fideliza y también lo vemos para este 2025, como si bien es cierto que fideliza y que satisface al shopper, también lo hace desde una óptica más de canal secundario. Quizá, obviamente, no todas las compras se van a trasladar al mundo online. La mayoría, este 66%, nos dice que seguirá combinando lo que es el canal físico con el canal online para sus compras de gran consumo, sabiendo que tiene un mayor peso la tienda física. Aunque 1 de cada 4 sí que nos dice que paulatinamente cree que irá evolucionando hacia una cesta mayoritariamente online. Por lo tanto, podemos decir que sí que es algo que los hogares poco a poco van instaurando y van consolidando en sus hábitos de compra. ¿Y por qué? O sea, satisface, hemos visto que recibe muy buenas valoraciones por parte de los compradores. ¿Y qué ventajas le asocia el shopper? Básicamente, la comodidad de que me traigan el producto a casa, que no tenga que cargar con los productos. También el aprovechar ofertas o descuentos que no encuentran tan fácilmente en la tienda por la rapidez en las compras y también por el surtido. Igual que nos dicen que encuentran mayor variedad de ofertas, también encuentran un mayor surtido cuando compran online.
Y si pensamos un poco en este impacto que tienen las ofertas promociones en el canal online, aquí veis que la mitad, un poquito más de la mitad, nos dicen que aprovechan para comprar más unidades, es decir, aprovechar estas promociones de carga, porque al final, si la ventaja es que me traigan el producto a casa, que no tengo que cargar con ellos, pues no me importa comprar 2, 3 unidades de ese producto. También es una puerta de entrada a la innovación, a probar productos nuevos, que ya sabemos que en el online siempre es más difícil, pero también el hecho de que esté en promoción, en oferta, puede ser una ventaja y una ayuda a que prueben estos productos. O igual que nos decían en tienda física que visitaban varios establecimientos buscando los mejores precios o promociones, hace lo mismo en las compras online. La mitad nos dice que puede llegar a cambiar su página web de compra para conseguir precisamente mejores precios y optimizar el gasto. Si seguimos hablando un poco de esta digitalización en el mundo del e-commerce, sabemos que uno de los puntos de fricción es el momento del pago, el método de pago. Vemos que es algo relevante y que tiene en cuenta el shopper a la hora de realizar sus compras online y por lo tanto es importante y pide que las distintas webs de compra ofrezcan la máxima variedad de métodos de pago que pueda escoger. Y cuando le preguntábamos a este e-shopper qué métodos de pago utilizaba con mayor frecuencia, vemos que básicamente es la tarjeta, bien sea introduciendo cada vez los datos o estando ya registrado en la página web o a través de PayPal. ¿Qué ventajas tiene cada uno de estos métodos? La tarjeta, si introducimos cada vez los datos o el PayPal, la ventaja que le asocia el shopper es la seguridad en cuanto al pago, pero también admite de que es más rápido o fácil estar ya registrado en la misma página web, tener tus datos personales, dirección de entrega y la tarjeta ya registrada en la web nos da esa rapidez. Pero si tiene que escoger entre rapidez y seguridad o facilidad y seguridad, queda claro que la seguridad pasa por encima de esta facilidad de uso. Seguridad en el método de pago y también esta reconfirmación de que el pago ha sido finalizado con éxito, que la compra se ha realizado correctamente. Y en cierto modo se está dispuesto a sacrificar facilidad por seguridad, ¿no? Vemos que el 90% prácticamente hay unanimidad en aquellos que nos dicen que la seguridad es lo más importante en cuanto al método de pago y un 60% que nos dicen que también para ellos es importante dar este plus de la facilidad o rapidez en el pago. Hay que poder garantizar ambos aspectos. Si hablamos de la conveniencia en la compra, pensando en canal de conveniencia, también le preguntábamos al shopper que entendía cómo definía estas compras de conveniencia y ahí la proximidad o la cercanía del establecimiento es el factor principal unido a que tenga lo que estoy buscando, que tenga el producto que necesito y que está abierto cuando surge la necesidad. Por lo tanto, cuando hay una necesidad inmediata, una urgencia, lo importante es la cercanía, no tanto el tipo de establecimiento. Con dos excepciones. Por un lado es, si tengo que comprar más de 4, 5, 6 productos, entonces ya está un poco más dispuesto a desplazarse para realizar este tipo de compras. O también en el caso de las compras de productos frescos, donde ahí sí que el establecimiento de compra adquiere mayor relevancia y os digo, el shopper estaría dispuesto a desplazarse un poco más lejos. Como hacemos siempre cuando definimos estas compras de conveniencia como misión de compra, al final definimos la necesidad, el capricho, bien sea para consumo en casa o consumo por el camino, el on the go. Hablamos de reposicionamiento entre compra y compra, que no puede esperar a la siguiente compra grande o la siguiente compra más planificada, nos faltan algunos productos, una compra más de urgencia para consumo inmediato o de capricho. Pensando en todas estas necesidades y en estas misiones de compra, el shopper es cierto que identifica varios canales, principalmente el supermercado mediano grande. Y aquí podéis ver todo lo que nos mencionaba el shopper en cuanto a este tipo de compras donde las había realizado en el último mes. Si juntamos lo que tradicionalmente entendemos como canal de conveniencia, que serían los supermercados pequeños, de menos de 300 metros cuadrados, incluido las tiendas de gasolinera, estaríamos hablando de un 46% de consumidores que compran habitualmente en el último mes
en este tipo de establecimientos y aumentando respecto a 2019, por ejemplo. ¿Qué hay que tener en cuenta de este canal? Vemos frecuencias medianas, especialmente en supermercado mediano, supermercado mediano grande o supermercado pequeño sin enseña, con frecuencia de entre 2-3 veces a la semana, siempre pensando en ese tipo de compras de conveniencia, de urgencia, necesidades inmediatas. No hablamos de las compras para el hogar. Y lo relevante también es cuánto tiempo le dedican a ese tipo de compras, porque veíamos que lo que buscaban en estos canales es también la rapidez, la inmediatez de la compra. Por lo tanto, de media se pasan estos 16 minutos en el punto de venta, pero es que hay canales, hay establecimientos donde pasan muchísimo menos, 7-10 minutos podemos ver tanto en tiendas de gasolinera como en supermercados pequeños. Por lo tanto, hay muy poco tiempo para comunicar con el consumidor, con el shopper, y finalmente si no nos ven va a ser complicado que nos compren en este canal. Por lo tanto, hay que trabajar muy bien también lo que son los expositores en este tipo de establecimientos. Si hablamos también del consumo fuera del hogar, recordad que también teníamos un webinar que luego haremos foco específico en qué ocurre fuera del hogar, pero en esta tendencia, en este punto, hablamos mucho de lo que es la cuota de estómago, porque es cierto que hay distintos consumidores con distintas necesidades, pero es que también sabemos que un mismo consumidor puede pensar distinto a lo largo del día, puede tener distintas necesidades o que no se comporta igual entre semana que el fin de semana, si está solo, si está con los amigos, con la familia, compartiendo el consumo. Por lo tanto, es mucho más complejo que segmentar solo por consumidores, hay que segmentar también por ocasiones de consumo. Lo que vemos es que la mayoría nos dice que buscan productos para cocinar en casa, que les gusta dedicar tiempo a cocinar, especialmente los más mayores a partir de 60 años. También vemos que hay un target, los jóvenes, que nos dicen que optan frecuentemente por comprar platos de comida preparada, estos platos de listo para comer, listo para calentar, que lo compran directamente en el supermercado, precisamente para no tener que cocinar, o también aquellos que piden un delivery, comida a domicilio, bien sea directamente del restaurante, del local o a través de agregadores. Todo este tema de la alimentación de conveniencia también es algo que profundizaremos en esta tendencia a lo largo de este año a través de algunos estudios específicos que pondremos en marcha, ¿no? Para entender exactamente qué es lo que busca el consumidor cuando acude a un retailer a por este tipo de productos. Por ejemplo, dentro de esta alimentación de conveniencia no está solo el listo para comer, listo para calentar, también hablamos de este listo para cocinar, ¿no? Que vemos cómo cada vez más los lineales de los supermercados, hipermercados, aparecen estas ofertas, estas propuestas al consumidor, donde algunas cadenas de restauración venden productos en forma de plato preparado, plato listo para cocinar. Algunos ejemplos que tenemos, por ejemplo, de Goico, que vende sus hamburguesas ya para que te las puedas hacer en casa igual que las puedes consumir en sus establecimientos. Vemos que la mitad de los consumidores nos dicen que sí que se han fijado en ese tipo de productos, 2 de cada 3 de estos que se han fijado lo han probado, y aquí lo bueno, lo positivo, es que prácticamente todos que lo han probado les ha gustado. Por lo tanto, el reto está en que prueben este tipo de productos, bien sea a través de catas en el punto de venta, de promociones, ofertas, para que el consumidor lo pruebe, porque luego vemos que el índice de aceptación de estos productos, incluso de repetición de la compra, es muy elevado. También cuando hablamos del consumo fuera del hogar, hablamos de este trasvase entre el consumo nocturno hacia el diurno, bien porque se han reducido algunas ocasiones de consumo en la noche y se han trasladado a lo largo del día, en distintos momentos del día. También se sale menos a cenar, más a comer. Se han adelantado en general los horarios de las comidas, por lo tanto también vemos esta demanda del consumidor en cuanto a la flexibilidad de horarios en hostelería. Y cuando hablamos de que cierto consumo nocturno se ha trasladado durante el día, hablábamos en este barómetro también del desayuno a media mañana, como cada vez está tomando más fuerza, pero también el tardeo after work,
con amigos, familia, también es una forma de socializar que el consumidor cada vez tiene más implementado en su día a día, tanto en entre semana como en fin de semana. Si bien es cierto que entre semana este consumo, este momento de consumo se realiza mayoritariamente en casa y en el fin de semana se sale principalmente al bar, restaurante, a socializar con amigos, familia en este momento de la tarde. A nivel de evolución o a nivel también de diferencias entre edades, vemos que el 20% nos dice que ahora sale más de tardeo que hace unos años, especialmente los más jóvenes, ¿no? Que por edad pues es un momento que no tenían identificado, instaurado en su rutina y que poco a poco también van incorporando en sus hábitos de consumo. Si hablamos en esta sexta tendencia vamos a hablar más con foco en la cesta de la compra, vamos a hablar de sostenibilidad, de urgencia, salud, innovación en esta segunda parte de la sesión. Si nos focalizamos en la sostenibilidad, sabemos que estamos ante un consumidor exigente con las marcas y el tema de la sostenibilidad no es una excepción. Se prefieren comprar productos de marcas sostenibles. Además, con esta mejora, ligera mejora de lo que es el poder adquisitivo de los hogares, también veíamos como esa preocupación por la sostenibilidad, el medio ambiente, el cambio climático ha vuelto a tener relevancia en lo que son las decisiones del consumidor. Sabemos que algunos consumidores han dejado de comprar productos de marcas que considera que no son sostenibles. Aquí lo que decimos es que la sostenibilidad quizá el consumidor ya se lo toma como un must dentro de las marcas, por lo tanto no hará que vendamos más, pero sí nos puede perjudicar y podemos perder compradores si no realizamos aquellas acciones necesarias para ser sostenibles y para comunicarlo correctamente al consumidor. Y cuando el consumidor piensa en sostenibilidad, no piensa solo en medio ambiente, que también, pero también piensa en la parte más social de la sostenibilidad, en cómo las marcas, las empresas se pueden acercar y ayudar a las comunidades locales, ayudar a la sociedad en la que están operando. Son demandas que vemos que el consumidor cada vez tiene más presente en cuanto al trato de las empresas hacia trabajadores, proveedores, un poco estos stakeholders que giran alrededor también de la actividad de las empresas. Cuando piensan en medio ambiente, porque decíamos que también es el que tiene mayor peso, es cierto que la importancia de la sostenibilidad social está aumentando, pero sigue teniendo mayor peso lo que es la concienciación hacia el medio ambiente. Vemos también que esta es una tendencia resiliente al aumento de precios, aunque menos que otras que veremos como la salud o la innovación, pero también no son pocos este 40% de consumidores que nos dicen que los aspectos relacionados con la sostenibilidad son importantes a pesar de este aumento de precios que hemos ido viviendo. Y cuando piensan en esta sostenibilidad medioambiental, el foco está precisamente en la reducción de los envases, pensando en ese plástico también. Considera que es importante seguir reduciendo los envases para evitar este aumento innecesario de plásticos y también él, por su lado, el consumidor, opta por estas compras de producto a granel, no solo pensando en la alimentación, pero también cada vez más en productos de droguería, en productos de cosmética, pensando en cómo optimizar el uso de estos envases y evitar estos envases de un solo uso, estos envases del usar y tirar. Y también vemos la importancia de la sostenibilidad en ese consumo fuera del hogar, incluso llegando a ser un driver de elección del local de consumo. 45% nos dice que estos aspectos relacionados con la sostenibilidad en hostelería también son importantes cuando escoge el local. Una sostenibilidad en el fuera del hogar muy focalizada en evitar el desperdicio alimentario, en evitar el desperdicio de alimentos. Y cree que los restaurantes también es algo que deberían trabajar y deberían llevar a cabo iniciativas precisamente para evitar este desperdicio de alimentos. Incluso como consumidores, un 22% nos dice que también utiliza de forma habitual, de forma regular, alguna de estas aplicaciones contra el desperdicio alimentario que le permite aprovechar estos consumos de última hora que de otra forma quizá tendrían que tirarse. Cuando hablamos de la cesta de la compra, es decir, también vamos a hablar de este factor saludable
con algunos matices más hacia la indulgencia. Pero si hablamos de salud, que antes hemos visto al inicio de la presentación que ocupaba el segundo lugar del ranking de preocupaciones del shopper y ha aumentado en el último año, cuando el shopper nos habla de salud, nos habla de una visión 360, nos habla de un buen descanso, nos habla de salud mental, nos habla del dormir bien, descansar, realizar ejercicio físico, también actividades al aire libre, socializar con amigos, familiares, pero principalmente cuando nos habla de salud lo focaliza mucho en lo que es una alimentación equilibrada, una alimentación saludable. Y aquí sí que veis que 2 de cada 3 nos dice que considera que lleva a cabo acciones para mantener una alimentación saludable, incluso que es algo que insiste en su familia de inculcar estos hábitos de alimentación saludable. Y en un estudio que realizamos hace un par de años, pero que presentamos el año pasado, ya en julio del año pasado, definíamos un poco más este marco, ¿no? Igual que hicimos con el estudio de canal de conveniencia, de decir qué entiende el shopper por este canal de conveniencia, pues lo mismo aquí con alimentación saludable. ¿Qué entiende el consumidor por una alimentación saludable? Y al final nos decía que una alimentación saludable es aquella que le permite prevenir enfermedades, reforzar defensas, cuidar este estado físico, también el estado mental o la imagen personal y al final que le dé energía, vitalidad. Si lo aterrizábamos un poco más a estos productos de alimentación, el consumidor nos decía que un alimento, una bebida saludable es aquello que nos aporta nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo, que contiene grasas buenas, que debe ser lo más natural posible, evitando estos procesados, ultraprocesados, con esta lista de ingredientes que a veces no termina de entender bien el consumidor, y al final productos también que le aporten esta energía, bienestar que está buscando en una alimentación. Todo esto es importante para el consumidor, pero también es cierto que por muy saludables que seamos, al final todos nos permitimos caprichos más indulgentes y depende un poco del momento o de con quién estemos en este momento de consumo. Y es cierto que los fines de semana o en celebraciones especiales, ocasiones especiales, en comidas con familiares, con amigos, al final vemos cómo el consumidor también se permite estos caprichos y especialmente cuando se sale a consumir fuera del hogar, donde ahí la salud pasa a un segundo orden de prioridades. El consumidor nos decía que en este consumo fuera del hogar, al final lo que busca es el disfrute, el pasarlo bien con amigos, familiares y se permite caprichos, no vigila tanto lo que come y prioriza el sabor de los platos, aunque sepa que a veces no son la opción más saludable del todo. Por lo tanto, hay momentos para todo. Eso también lo veremos cuando nos referimos a la innovación en gran consumo. Cuando hablamos de innovación, aquí la buena noticia es que 2 de cada 3 nos decían que habían incorporado algún producto nuevo en su última compra. Recordad aquí siempre que decimos que un producto nuevo para el consumidor al final es un producto que no había visto él antes en el lineal o que no estaba familiarizado con él. Y este porcentaje vemos cómo ha ido aumentando en los últimos periodos de análisis que tenemos. Es cierto que en 23, o sea, después de ese pico de inflación que vivimos en el 2022, fue bajando porque al final también, aunque es una de las tendencias, como os he adelantado, resiliente al aumento de precios, el 62% nos dice que a pesar del aumento de precios y a pesar de que el precio es una variable de decisión importante en las compras, sigue priorizando comprar productos nuevos, nuevos lanzamientos, que le entra esta curiosidad. No quiere decir que no sea un punto de fricción para el shopper. Y es que algunos, por ejemplo, nos dicen que solo compran productos nuevos si están en oferta o promoción, como hemos visto antes en las compras por internet, en las compras de e-commerce, donde veíamos que la promoción, la oferta puede ser una puerta de entrada a probar productos nuevos, tanto en e-commerce como en la tienda. Y la mitad que nos dicen que también esa percepción de que la innovación, de que los productos nuevos son más caros y que no siempre compensan los beneficios que aportan con ese sobreprecio que tienen en algunas ocasiones. Por tanto, hay que explicarlo bien al consumidor para que valore ese valor añadido de la innovación. Pero claro, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Hacia dónde hay que innovar? Si le preguntamos racionalmente al consumidor, aquí lo primero que nos menciona es la salud. Ya hemos visto que de forma racional argumenta de que la salud es muy importante, por lo tanto busca
productos saludables, alimentación, bebidas, y que la innovación debería ir hacia ahí. También pide ingredientes naturales, tanto de alimentación como de cosmética, droguería, para el cuidado del hogar, menos agresivos, digamos, a nivel de ingredientes, también en cuanto a bienestar personal. Esto a nivel racional, pero luego cuando le preguntamos a qué necesidad respondía el último producto nuevo que habían comprado, ya con ejemplos concretos, veíamos que la mayoría respondían a la tendencia de la indulgencia, aunque nos pedían salud, pero al final la última compra que realizaron de ese producto nuevo respondía a la tendencia de la indulgencia. Prácticamente empatados veíamos la conveniencia y la salud en ese alrededor del 20% de consumidores, 1 de cada 5, y la sostenibilidad, la innovación en sostenibilidad era algo menos valorado por el consumidor. Es importante, recordad que la mitad, un poquito más de la mitad, ha dejado de comprar productos de marcas que consideraba que no eran sostenibles, por tanto es importante estar ahí, pero en cuanto a innovación quizá es algo que se da más por hecho y no llama tanto la atención del consumidor. En los dos últimos bloques, primero vamos a hablar de la inteligencia artificial, pero focalizado en lo que es el proceso de compra, en la experiencia de compra. A nivel general sí que vemos que aparte de la población, este 39% le preocupa el avance que está teniendo las herramientas de inteligencia artificial en nuestro día a día. Un 46% está preocupado, emocionado por igual, y ese 15% que le emociona el avance de la IA, y especialmente entre los jóvenes este 15% se elevaba hasta un 30%, se doblaba. Es decir, las generaciones más jóvenes son las que están más abiertas a estas nuevas herramientas, a estos avances. Hacíamos un foco concreto de cara al consumidor en cuanto a IA generativa, que es el ChatGPT. ¿Cuántos utilizaban ChatGPT en su día a día? Veamos que la mitad nos decían que sí que lo utilizaban y que son especialmente los jóvenes, los menores de 30 años, esta generación Z, de los que lo utilizan prácticamente todos. Un 30% en general nos decía que sabía lo que era, pero no lo utilizaba, y un 15% que no sabía lo que era, especialmente los más mayores. Este porcentaje se dobla entre los mayores de 60 años, los boomers, pero es que entre los jóvenes, si os fijáis, los menores de 30 años, no hay ninguno que nos diga que no sabe lo que es. Por lo tanto, aquí también podemos ver cómo esta brecha digital, este gap, en cuanto a estas nuevas herramientas, vemos que es algo relevante cuando hacemos este foco por las distintas edades, como hay generaciones que lo han ido incorporando mucho más rápido que otras. Y aquellos que lo utilizan, ¿en qué lo utilizan? ¿Para qué se utiliza? Principalmente para resolver dudas sobre temas que se busca información, ayuda en tareas del trabajo, de los estudios, o también como asistente de escritura para redactar textos, traducir, corregir, etcétera. Pero aquí lo que nos interesaba era hacer foco en cómo estas herramientas, el ChatGPT en concreto, afecta a las decisiones de compra, afecta al proceso de compra. Y este 18%, 1 de cada 5, que nos decía que utiliza ChatGPT para decidir qué productos, qué marcas o qué servicios van a comprar. Entonces, esto también es algo relevante a tener en cuenta cuando hablábamos de ese camino a la compra, de ese path to purchase, los distintos puntos de contacto que tenemos con el shopper. Uno nuevo que se está abriendo camino últimamente es precisamente este tipo de herramientas, ¿no? En concreto, ChatGPT, donde el consumidor le puede llegar a preguntar qué producto tengo que comprar, hazme una comparativa de productos, porque le veían claramente ventajas al uso de la inteligencia artificial al proceso de compra, y la principal ventaja que le veían era esta comparación entre productos, ¿no? ¿Qué producto, qué marca es mejor? Compáramelos y dime cuál debería comprar o cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada producto, que sepamos que ahora también se pregunta a la inteligencia artificial. Otra de las ventajas relacionadas con el proceso de compra sería esta actualización sobre la información de los pedidos, bien sea de las compras online o del delivery, pues para optimizar y agilizar esta información en tiempo real, o las mejoras de la hiperpersonalización, es decir, que la marca me conozca a mí, no yo como generación o como target, sino que conozca exactamente cuáles son mis gustos y cuáles son mis preferencias para mejorar también
en la recomendación de productos. Y no solo cuando hablamos de retail, de las compras de gran consumo, también cuando hablamos del consumo fuera del hogar. Al final son herramientas que el consumidor percibe como útiles siempre y cuando perciba este beneficio de optimizar los tiempos de espera, reducir esa espera en el consumo, en el local, o mejorar, igual que veíamos en retail, mejorar las recomendaciones de los platos gracias a este tipo de algoritmos, a este tipo de herramientas. Y como ya hemos ido viendo algunas pinceladas, ¿no?, de cómo las distintas generaciones afectan o tienen distintos hábitos de compra, distintos hábitos de consumo, distintas tendencias, y esto puede afectar también a cómo las marcas se comunican con cada uno de ellos. Ahí vamos a hablar de 3, los más pequeños del hogar, los alfa, son los nacidos entre 2011 y la actualidad, hasta finales de 2024, porque de hecho el 1 de enero de este año ya nació el primer beta, hemos hecho ya un salto de generaciones, sabéis que va cada 15 años, por lo tanto ya hemos abierto otra generación, pero los alfa son aquellos menores de 12 años dentro del hogar y son grandes prescriptores dentro del hogar. Es una generación mucho más táctil, donde la inmediatez para ellos es lo normal, sería lo normal, con una mente mucho más globalizada. Internet les ha permitido acceder a todas partes del mundo, a todas las culturas, a muchísima información y a muchas realidades distintas, y esto forma parte de su día a día, que están emocionalmente mucho más conectados, están normalizando todo el tema de la salud mental, hablan abiertamente de cualquier tema, no se conforman con la autoridad dentro de casa, reclaman ser escuchados por parte de los adultos. Y algo importante que puede tener efectos también en cómo elaboramos las listas de la compra dentro del hogar o qué es lo que se incluye finalmente en la cesta de la compra, es que son grandes prescriptores de estas compras, porque también las familias jóvenes, estos padres millennial que están construyendo sus familias más jóvenes, también son partidarios de fomentar este debate, esta negociación dentro de casa. Por lo tanto, también vemos en estos niños cómo influyen en estas compras de los padres millennials. De hecho, no tenemos datos todavía porque es un estudio que queremos lanzar a finales de este año, principios del próximo, para ver cómo esta generación también está influyendo en las compras de gran consumo. Un estudio que sí que tenemos hecho, que presentamos hace un par de años, es precisamente el consumidor Z. Serían esos adolescentes que ahora tienen entre 13, 27, 28 años, representan un 16% de la población española. Estos que veis aquí son algunos de los participantes de nuestro estudio, de los que aprendimos muchísimo. Y lo primero que vimos, si ponemos un poco de números a lo que ya sabíamos en esta radiografía generacional, lo que sabíamos es que la mayoría viven con sus padres, os digo, son adolescentes de entre 13, 14 hasta los 27, 28 años, viven con sus padres y la mayoría siguen estudiando. Su círculo de amigos es muy importante a la hora de recibir influencias, estímulos y opiniones, más que los influencers, incluso porque buscan esa naturalidad, sinceridad en cuanto a las recomendaciones, pero claro, lo que os decía, al final su poder adquisitivo es muy limitado por esas dos variables que veíamos, ¿no? Todavía viven en casa de los padres y la mayoría siguen estudiando, por lo tanto, a nivel de gastos están muy reducidos a lo que es su día a día a nivel de ocio, ropa o snacks. No son los grandes decisores de las compras, pero también están construyendo, digamos, su camino hacia ser más independientes y ser decisores. Y también son grandes prescriptores, junto con los más jóvenes que veíamos, con los alfas, también tienen influencia dentro del hogar. ¿Cómo se definen? Son tecnológicos, mucho más tecnológicos que generaciones anteriores, expresivos, diversos, abiertos, también mucho más diversos de mente que generaciones anteriores. ¿Y qué es lo que les gusta? Y esto era interesante también para definir nuevos puntos de contacto con esta generación. Que las marcas que se dirigen a este tipo de target hay que saber dónde comunicarse, dónde ser visibles para esta generación, que es a través de la música, a través de viajes, culturas, series, películas, muchas veces en streaming, más que en la televisión estándar, que les gusta aprender, informarse de nuevas cosas. Las redes sociales es su mundo también, y que se comunican con un humor
más especial y que hay que saber entender para aproximarse a nivel de comunicación con ellos. Hacíamos foco en las marcas, que también es lo que nos interesa, ¿no? Cómo debe ser una marca para que le llegue el mensaje a este consumidor joven. Nos hablaban de la calidad, productos de calidad, que sean marcas reales, transparentes, que cumplan con lo que prometen, que sepan reconocer sus errores, también que sean accesibles a nivel de precio, porque recordemos que tienen un poder adquisitivo limitado, también les pedían innovación, que se atrevan a lanzar productos nuevos. Y el tema de la sostenibilidad social, que decíamos que estaba en auge, y está en auge también gracias a esta mentalidad más abierta que tienen los jóvenes, ¿no? Vemos como un 64% buscaban marcas, empresas que respeten y cuiden de sus empleados, proveedores, pensando también en todos los stakeholders que participan de la cadena de valor. El último target que hemos analizado, de hecho ahora estamos en mitad de la ejecución de este estudio, hemos realizado ya la parte cualitativa, estamos a punto de iniciar la parte cuantitativa. Son algunos de nuestros participantes, son los Silvers, incluye la generación Boomer, entre 60 y 80 años aproximadamente. Si lo ampliamos y empezamos desde los 55 años para ver todas las etapas que podemos encontrar en este ciclo, estaríamos hablando de alrededor del 28% de la población española. Sabemos que es un tipo de población con un peso muy importante dentro de la pirámide poblacional y que seguirá incrementando. Y ahí sí que, bueno, estos son algunos de nuestros participantes en los vídeos testimoniales que nos han mandado contándonos un poco su día a día y sobre todo qué esperan de las marcas, qué les piden a una marca, a un producto, cómo tiene que ser para que conecte con ellos. Lo hemos segmentado en distintas etapas, los que están activos laboralmente, los que ya están jubilados, los más mayores, a partir de los 80 años, que también tienen otra visión de la vida. Es una generación, es un grupo de personas muy marcados por distintos conflictos, guerras, posguerras, varias crisis económicas, desde la crisis del petróleo hasta la última crisis inflacionista. Es una generación que ha sabido adaptarse a los grandes cambios que le ha tocado vivir durante su vida. Es una generación que se considera luchadora, resiliente, con una capacidad de esfuerzo en su vida, que se encuentra en un momento vital de autocuidado, es decir, han trabajado toda su vida, han luchado toda su vida y ahora quieren cuidar de ellos mismos, con un cierto punto hedonista, en este caso, buscando productos o actividades que les hagan sentir bien, con un alto nivel de disfrute, que los aspectos relacionados con la salud les preocupan cada vez más, no solo a nivel de alimentación, sino todo lo relacionado con su salud, y está muy presente en su toma de decisiones. A nivel de influencias, mucho la familia cercana, hijos, nietos, también el círculo de amigos son sus mayores prescriptores y referentes y los que les hacen probar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas experiencias. La tecnología sí que está presente en su día a día, pero más a nivel de comunicación o ocio, quizá no tanto a nivel de compra. Y que en cuanto a las marcas, lo que les piden son también marcas transparentes, marcas cercanas, y hay algo que se repetía mucho en los grupos cuando hablábamos con estos consumidores, que buscaban marcas de toda la vida, que les den esta confianza, esta calidad demostrada a lo largo de los años, que sean consistentes en esa calidad. Como hemos dicho al principio, hemos dado algunas pinceladas de cada una de estas tendencias. En los webinars siguientes, en este calendario de webinars con los distintos barómetros, profundizaremos en alguna de ellas, pero que sepáis también que tenéis a vuestra disposición en nuestra web, y aquí os dejaré también el link de descarga en la presentación, un informe donde resume cada una de estas tendencias, ampliando un poco más la información que podéis consultar tranquilamente, y a través del chat, de las preguntas que os comentaba al principio, en este menú desplegable que tenéis en la aplicación, os he mandado ya también el link que os llevará a un breve formulario de satisfacción, al final del cual os podréis descargar la presentación a través del WeTransfer. Si alguno de vosotros, porque sé que en alguna empresa tenéis problemas para descargar WeTransfer o para acceder al Google Forms, pues también me lo decís, os dejo mi contacto, mi correo, y cualquier duda, cualquier problema que tengáis con la descarga de la presentación también me lo decís y os la mandamos. En los próximos días también colgaremos esta presentación en la web, así que también
os mandaremos el link para que podáis compartir con algún compañero que no haya podido asistir en directo. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Ha llegado alguna pregunta más, pero que ya os digo, iré contestando en el 1 a 1, luego cuando terminemos esta sesión. Muchas gracias a todos y espero poder veros de nuevo en el siguiente webinar que tenemos. Que vaya muy bien. Buenas tardes.